algunas capitales donde normalmente ganaron los republicanos, la conjunción republicano-socialista. Por ejemplo, en Cádiz ganaron los monárquicos y sin embargo en San Roque sí ganó esa candidatura, porque estaba muy arraigada el republicanismo liberal en esta ciudad, y había gente de de gran relieve, como Gabriel Arena, Antonio Galiardo, Luis Aldana Carretín. Eran gente medio burguesa, pequeños burgueses, que eran liberales, progresistas, que enlazaban con la primera república, y que fueron los que, pues esa sociedad laica que se pretendía, esa sociedad ilustrada, y buscaron esa conjunción, esa unión con los sectores obreros para alcanzar el régimen republicano. Tanto es así que todos los candidatos que iban en la lista salieron de concejal, o sea, que ganaron por mayoría absoluta, y a partir de ahí ellos van a ser los grandes protagonistas del movimiento republicano en San Roque hasta la proclamación, o sea, hasta la Guerra Civil, ¿no? Y por lo tanto fue muy importante. Eran gente muy culta y bueno, gente que después al final pues será olvidada por completo, ¿no? Como ocurrió con todos los derrotados en la Guerra Civil. Este libro se llama San Roque, la burguesía de izquierda durante la Segunda República. Les recuerdo que es el libro de Antonio Pérez Girón y de Rubén Pérez Trujillano, y será presentado a las 8:30 de la tarde en el Palacio de los Gobernadores el viernes 12 de abril. Recordarles que el viernes por la mañana tendremos la inauguración de esa exposición sobre esa cartelería. De verdad que es un trabajo maravilloso de recopilación, y esa feria del libro va a seguir paralela hasta el día 3 de mayo, tanto la exposición como esa feria en la Galería de Arte Ortega Bru. Y por la tarde, a las 8:30, como decimos, será la presentación de ese libro, San Roque, la burguesía de izquierda durante la Segunda República, de Antonio Pérez Girón y de Rubén Pérez Trujillano, en el Palacio de los Gobernadores. Este es uno de los libros que podremos encontrar en esa exposición, ¿no, Antonio? Claro, sí, también pues se quedará allí por si hay alguien que esté interesado, claro. Dentro de estos actos conmemorativos hay también un libro que se va a presentar, que es de Tano Ramos García, También, que es un libro muy interesante porque Casas Viejas, lo que se conoce como Benalú, fue una población también importante dentro de lo que pasó con la Guerra Civil y demás, ¿no? Ese es un libro que se presenta a través del Ateneo Republicano, y bueno, pues con la colaboración del Ayuntamiento pues se hará aquí en San Roque, que ahora ese sí sería el día 14. Día 14, el día 14, sería el día 14. Justamente el día 14, que es domingo. Y esa investigación que se ha hecho, hay muchas publicaciones relacionadas con Casas Viejas, pero siempre da pie a que salgan otras que van completando esa información. Y bueno, y Casas Viejas es una fecha negra para el gobierno republicano de izquierda, y bueno, como quisieron de los sectores más conservadores involucrar al gobierno sin haber tenido nada que ver en aquella represión, como de hecho se probó posteriormente, que fue el propio capitán Rojas el que lleva a cargo esa matanza, ¿no?, de los jornaleros en la cabaña de Seis Dedos. Y es casi el final del primer gobierno republicano, ¿no?, la gran crisis que se produce como consecuencia de Casas Viejas. Claro, en aquel momento era muy fácil que prendiera la cuestión revolucionaria, y sobre todo en pueblos andaluces donde estaba muy asentado la CNT y sobre todo la FAI, y llamaban a la posesión de las tierras, a la declaración del comunismo libertario, y aquel movimiento había fracasado, pero en Casas Viejas no se había tenido conocimiento de que aquel movimiento había llamado al fracaso, y bueno, pues declararon el comunismo libertario estos jornaleros, y bueno, pues la represión de los guardias de asaltos que trasladaron fue tremenda, injustificada, como las propias declaraciones lo hacen miembros de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto, como declaran que aquello fue un crimen a sangre fría. Y bueno, yo creo que también es un libro interesante, que se contribuye al esclarecimiento. Hay que tener en cuenta de que
ya en aquel momento empiezan a ver los periodistas que dentro de la libertad de prensa que existía en el régimen republicano empiezan a entrevistar a gente en el pueblo. Hay imágenes de documentalistas que también entrevistan a familiares de los muertos y demás. Y bueno, aquello generó una información increíble, ¿no? El gran escritor Ramón J. Sender viene a cubrir esa información para un periódico ácrata y bueno, empieza a esclarecer lo que ha ocurrido allí, ¿no? En ningún momento hubo esa agresión que provocó esos fusilamientos allí a sangre fría y demás. Y claro, es verdad que desde el principio se informó, pero se tergiversaron muchas cosas porque los conservadores vieron que era la posibilidad de acabar con el gobierno de Azaña, como de hecho así ocurrió, ¿no? Y esa fue, pues yo creo que la gran crisis, la primera gran crisis de la República, de los gobiernos de izquierda de la República, que después daría paso en el año 1933, en noviembre, a que venciera el centro derecha, ¿no? en aquella ocasión y se produjera esos 2 años que desde la izquierda se llamó el Bienio Negro, ¿no? Porque sirvió para desmontar todas las reformas y todos los avances que se habían procurado en ese gobierno. Yo creo que esto también es un tema bastante interesante. Muy interesante, sí. Y además hecho por un escritor conocido también. De premios y demás. Sí. Antonio, no podemos olvidar la historia porque perdemos la identidad. Claro, yo creo que, y además esta historia en concreto a veces es más fácil llegar... Tenemos que conocerla, ¿verdad? Claro, es más fácil llegar a historias de tiempos más pretéritos que a veces a esta historia que relativamente está cercana, pero de manera muy interesada pues fue condenada al olvido, ¿no? Y claro, creo que debe haber un compromiso, creo, entre las personas que, bueno, pues nos gusta investigar y hemos aceptado ese compromiso para que darlo a conocer, ¿no? Y en eso, pues, yo creo que San Roque es pionero en la recuperación de la memoria histórica en toda la comarca. Y yo creo que queda todavía mucho por hacer. La próxima investigación, que está prácticamente finalizada, será la de la historia del movimiento obrero en San Roque, que yo creo que nos vamos a llevar enorme sorpresa con lo que aquello supuso en la vida política y la vida sindical, ¿no? Como existían ateneos obreros donde se enseñaba a leer a los niños de los pobres, como había sindicatos de mujeres ya preocupadas por la formación, porque la mujer tuviese un sitio en la sociedad. Estamos hablando de principios del siglo XX, estamos hablando de esa época, y cómo San Roque ya destacaba con los sindicatos y las asociaciones, ¿no? Y eso pues es fundamental, tanto es así que la victoria después del Frente Popular, después de ese gobierno de centro derecha que se llamó el Bienio Negro, pues se debe a cómo los sindicatos llamaron esta vez a participar, ¿no? Porque el gran sindicato de clase, el que era hegemónico en San Roque, como su propia filosofía anarquista, pues llamaba a la no participación en las elecciones, y cómo el voto fue fundamental para dar el vuelco, ¿no? Cuando venció el Frente Popular, ¿no? En el 1812 se proclama la Constitución en Cádiz, fíjense, ¿no? Nunca nos deberíamos haber traído al rey. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. De verdad. Y recuerden ustedes que merece la pena visitar San Roque, les lo digo por si están fuera, visitar San Roque en esta conmemoración, ¿no?, de la Segunda República, una exposición maravillosa que podrán ver, de verdad que es un trabajo que se ha hecho interesante de recopilación. El viernes, recuerden, viernes 12 en la mañana, sobre las 12, que va a estar esa inauguración de esta exposición, con una feria paralela, donde pueden adquirir ustedes libros, y recordar que a las 8:30 tendremos esa presentación del libro San Roque, la burguesía en la Segunda República.